Hola, ¿cómo están? Empecemos con esta nueva serie de videos, que básicamente será un curso de ilustración digital. Em, este primer video va a ser una introducción a más que nada las herramientas que se necesitan, o no necesariamente que se necesitan, las herramientas que yo utilizo, y más como un curso introductorio, digamos, a lo que es la herramienta de Photoshop, em, enfocado a lo que es el tema de la ilustración digital. Obviamente este programa se utiliza para muchas cosas, tiene muchísimas opciones, muchísimas herramientas que pueden servir para, para diferentes tipos de profesiones, entonces no vamos a abarcar obviamente todo. Ahora, eh, básicamente esta serie de cursos, no es un curso, de videos van a ser porque he visto algunas dudas principalmente sobre temas muy básicos como las herramientas o simplemente cómo hacer, por ejemplo, preguntas técnicas que probablemente no siempre se tocan, no siempre es lo más, como que lo más divertido de este tipo de cursos o verlo en un tutorial. Entonces decidí empezar a hacer un curso completo en donde pudiera contestar todo ese tipo de dudas. Obviamente, si van surgiendo más dudas o hay algo en particular que quisieran saber, lo van dejando en los comentarios y más adelante pudiera resolver esas dudas. Por ahorita voy a empezar sumamente básico. Antes que hablar directamente ya sobre cómo se utiliza el programa, voy a hablar sobre ciertas herramientas. Obviamente, para poder dibujar de manera digital necesitamos lo que es una tableta digitalizadora. Eh, a lo mejor si apenas están tratando de decidirse sobre cómo aprender este tipo de cosas, no sepan mucho sobre esto, digo, la gente que ya tiene un tiempo practicando, obviamente ya tienen conocimiento. Pero es algo que, sobre todo cuando yo empecé, no había mucha información. Todavía era algo relativamente nuevo. Yo empecé hace ya muchos años. La verdad ya no me acuerdo hace cuántos. Este, y no era tan accesible, al menos acá en México, este tipo de herramientas. Yo aprendí literalmente con mouse. Obviamente no recomiendo tratar de aprender con mouse. Pero sí es necesaria una tableta digitalizadora para poder dibujar de buena manera. Ahora, podrán surgir dudas sobre si puedo usar otro tipo de tabletas que serían más como un iPad o ese tipo de cosas. Yo por lo general recomiendo que no. Depende, obviamente, de a qué se quieren dedicar o qué es lo que quieren hacer con esto. Si lo único que quieren hacer es aprender, es como un hobby, les gusta dibujar nada más. Claro, no hay ningún problema con que utilicen cualquier tipo de herramienta. Siempre y cuando les permite dibujar, adelante. De hecho, no necesitan ni siquiera una computadora para aprender este tipo de cosas. Yo incluso recomiendo empezar de manera tradicional. Yo empecé dibujando realmente a lápiz. Por muchos, muchos años realmente me dediqué nada más a aprender el dibujo a lápiz clásico. Em, ya después me pasé a pintura a óleo y más adelante fue que empecé con todo esto digital. Em, realmente fue más una transición como de laboral, por lo que empecé lo digital. Em, pero bueno, eso es un poquito nada más como de contexto, digo, pueden practicar en lo que sea. Las habilidades realmente se van trasladando porque lo más importante en la ilustración digital vendría siendo la observación y ciertos conceptos que poco a poco vamos a ir viendo. Voy a tratar de hacer realmente un curso lo más completo que pueda. Y después de eso, después del curso, a lo mejor haría más como consejos o tips de ciertas herramientas, cosas así. Eh, pero bueno, vamos a cubrir más o menos lo básico. Ahora, ¿por qué recomiendo tratar de usar las herramientas normales de por ejemplo, una tableta como cualquiera de estas? Realmente cualquiera de estas funciona. No necesitan irse por tabletas con pantalla, digo, obviamente es útil sobre todo al principio porque lo que pasa con tabletas como estas es que estamos dibujando digamos, sobre la mesa y estamos observando al monitor. Entonces, hay una desconexión entre lo que estamos observando y lo que estamos físicamente haciendo con la mano. Pero realmente es algo que uno se acostumbra relativamente rápido. Eh, no hay
No es como que un problema muy grande que necesitemos solucionar. Pero bueno, obviamente la ventaja de este tipo de pantallas pues, es precisamente el dibujar de una manera más natural como lo haríamos con una hoja de papel y un lápiz. Em, pero bueno, por lo que, por ejemplo, si se quieren dedicar ya a esto de manera profesional, es donde sí recomiendo estrictamente utilizar programas como Photoshop y alguna tableta de este tipo, perdón, de este tipo. Em, Obviamente la marca más común es Wacom, pero realmente la gran mayoría ahorita funcionan bien. Yo utilizo una XP Pen, tanto en mi trabajo como en mi computadora personal. Más que nada por precio, digo, todas son buenas. Si tienen dudas sobre, ok, hay diferentes modelos, en qué nos debemos de fijar al momento de comprar, yo realmente lo que les diría es, si es su primer tableta, compren la más barata que encuentren relativamente de buena marca. Digo, si compran esta, por ejemplo, de Wacom, pues no, van a lo seguro. O sea, compran Wacom es lo seguro. Se fijan, bueno, estos son precios mexicanos, no está tan mal. Ya nos vamos a una con pantalla y empieza a subir relativamente mucho el precio. Obviamente hay pantallas muchísimo más caras. Em, y también tenemos el único dato realmente relevante, digamos, sería la cantidad de los puntos de presión que puede captar la pluma. De nuevo, si esta es la primera tableta, digo, si están viendo este video y esta parte les interesa, lo más probable es que sea su primera tableta. Entonces, realmente no importa tanto lo de los puntos de presión en este punto. Obviamente, mientras más puntos de presión pueda detectar la tableta, mejor. Pero estamos apenas aprendiendo. Realmente, casi todos los modelos básicos actuales tienen suficientemente buena detección como para dibujar. Al menos para aprender y para hacer bocetos. También, por lo que les decía que de manera profesional les recomiendo este tipo de herramientas y este tipo de programas en vez de irse por algo como Procreate o algún otro tipo de programas. Hay muchos programas, la verdad, de dibujo. Hay muchas herramientas también. Es porque de manera laboral van a depender de lo que la compañía en donde trabajen, de lo que utilicen, cuáles son las herramientas que ya tienen. Porque hay, muchas veces se trabaja en equipo, aunque no siempre es lo mejor, pero eh, entonces tenemos que pasar archivos a muchas personas. Entonces no podemos estar cambiando de programas, tener formatos diferentes. Generalmente lo mejor es tener todas las personas laborando en un proyecto con las mismas herramientas para reducir sus problemas. Incluso dentro del mismo programa a veces hay problemas si, por ejemplo, tenemos diferentes versiones de Photoshop. A mí ya me ha pasado que las versiones más nuevas han cambiado ciertas cosas y no son tan compatibles todas las opciones. Digo, a ver, son casos muy extraños, muy pues, peculiares, pero sí llega a pasar. Entonces, si llegamos a utilizar un iPad y la compañía utiliza PC y usa Photoshop, pues a veces es un poquito más difícil de trasladar. Si es un dibujo simple, no hay problema, pero hay veces que podemos utilizar cierto tipo de efectos que ahí nos puede causar muchos problemas. Pero realmente, como les digo, si están aprendiendo, pueden utilizar la herramienta que más quieran. Si ya tienen alguna, utilicen esa. No es necesario comprar nada ni muy específico. Realmente aprender a dibujar es más bien una habilidad. Estas simplemente son herramientas que facilitan un poquito el trabajo. Entonces, para entrar un poquito más de lleno, ir avanzando, vamos aquí al programa. Básicamente, esto es lo que verían al abrir por primera vez el programa. Traté de restablecer como que el programa lo que es la parte inicial. Ahorita les voy a enseñar nada más unos cambios que hice. Pero básicamente esto es lo que veríamos. Aquí vamos a, por ejemplo, si aquí abajo realmente, si ya hubieran abierto algunos archivos, aquí tendríamos ese historial de archivos. Pero eso realmente no importa. Lo que vamos a hacer es primero crear un archivo nuevo, nada más para tener ahora sí la interfaz con la que realmente vamos a trabajar. Esta interfaz realmente nada más la van a ver unos segundos al momento de abrir el programa. No sé, al menos en mi caso yo no lo utilizo mucho. Entonces, simplemente aquí tenemos el botón de archivo nuevo o podemos irnos incluso acá a File y aquí tendríamos un okay. Por lo general nomás uso este. Ahora sí, se nos va a abrir este tipo de ventanas. Aquí pueden empezar las primeras dudas. Sobre todo, si nunca hemos trabajado con este tipo de programas, no vamos a saber muy bien qué hacer aquí.
Tenemos todas estas opciones de acá. Aquí hay unas pestañas diferentes. Yo realmente no uso las pestañas estas. Sirven para ciertas cosas. Aquí ya nos da las resoluciones. Por ejemplo, de diferentes tipos de video. Aquí ilustración, que esto la verdad jamás de la vida he usado. Para web esto será un poquito más utilizable para diferentes tipos de diseño gráfico. Pero la verdad vamos a utilizar esta parte de acá. Hay un tema aquí que normalmente veo que a veces se hace mucho hincapié en esta parte de la resolución. Pero ahorita les voy a explicar algo sobre esto que probablemente va a diferenciarse un poquito de lo que normalmente se escucha en la teoría. Pero bueno, primero tenemos esta sección de aquí. Aquí vamos a ver lo que es en sí el tamaño de nuestro documento o el tamaño de, por así decirlo, nuestra hoja virtual donde vamos a dibujar. En inicio viene en pulgadas, al menos yo lo tengo instalado en inglés, no sé si en español venga también en pulgadas o dependiendo de la región a lo mejor viene en centímetros, pero bueno, aquí tenemos esta opción. Yo jamás utilizo esto en pulgadas ni en centímetros, yo lo uso en píxeles. Esto obviamente es diferente si su ilustración va a tener ya un fin determinado. Yo por lo que no me importa todo eso, porque normalmente yo trabajo actualmente, trabajo en pura ilustración digital y en arte conceptual para videojuegos. Entonces, digamos que tengo un poquito más de libertad con los formatos. Pero si sabemos que vamos a imprimir algo, pues sí, ahí sí podemos usar las medidas exactas de lo que vayamos a imprimir. Y aquí sí sería importante que la resolución tenga al menos 300 píxeles por pulgada. Esto solamente es importante si vamos a imprimir esto en algún formato físico real. Les digo, siempre se ha hecho mucho hincapié, incluso en diseño gráfico enseñan mucho siempre utilizar al menos 300 dpi. Por lo que no importa tanto en ilustración digital, porque vamos a trabajar en píxeles. Entonces realmente aquí en píxeles no importa la resolución, porque ya estamos diciéndole cuántos píxeles de ancho y de alto va a tener nuestro documento. Entonces, estos dos campos son los que realmente nos van a importar ahorita. Y más o menos, tampoco, al inicio del documento no siempre es importante. Esto está, si vamos a utilizar un documento que sabemos que solamente va a ser visto en cierto tipo de pantallas, pues sí, podemos usar esto. Es un HD normal. De hecho, no tiene, que extraño. Yo pensaría que las nuevas versiones tendrían al menos también ya el 4K hecho aquí, pero bueno, realmente no importa. Esto sería como el tamaño normal de una pantalla, al menos la proporción. Si se fijan aquí incluso baja la resolución. O, sí, bueno, vamos a llamarle la resolución. Digo, aquí dice resolución, entonces hagamos caso a eso. Porque no es tan importante, esto no es para impresión, va a ser para pantalla. Entonces, y honestamente, si lo va a ver una pantalla, esta parte no importa en lo más mínimo. Porque ya le estamos diciendo que solamente va a tener 1920 por 1080 píxeles. Entonces, esta parte es irrelevante. Es algo que a veces puede sonar raro porque se nos ha tratado de enseñar por muchos, muchos años siempre utilizar más resolución en este tipo de cosas. Pero realmente les digo, no importa en lo más mínimo, importa más que nada la cantidad de píxeles que utilicemos. Todo esto de abajo no lo voy a tocar ahorita. Esto es un poquito más avanzado. Y la verdad, siendo honesto, casi nunca he tenido que mover algo de aquí. Más que nada utilizo esto. Entonces, de nuevo, los DPIs o puntos por pulgadas, no los vamos a dar tanta importancia, al menos de que sea vamos a utilizarlo para imprimir algo en físico. Entonces, por ahorita lo voy a dejar así como está. Realmente no me interesa mucho ahorita la resolución para lo que vamos a trabajar. Digo, en sí la cantidad, el tamaño del archivo, simplemente le voy a dar en crear. Entonces, como pueden ver, la interfaz ahora sí cambia completamente y esta es la que realmente vamos a utilizar para el trabajo. Digo, si han visto algunos de mis videos anteriores o cualquier tipo de tutorial donde alguien esté dibujando en Photoshop, van a ver algo similar a esto. Entonces, antes de empezar a trabajar, voy a explicar algunas opciones que creo que son importantes, sobre todo para cuando es la primera vez de trabajo, que no necesariamente siempre se mencionan, pero por ejemplo, si nos vamos acá arriba, tenemos todos estos menús, nos vamos aquí a Edit, o nos vamos a ver abajo a Preferencias,
Aquí nos vamos a general. Aquí hay muchas opciones. Bueno, más hay que, ahí está, listo. Muchas opciones que podemos cambiar o que pueden ser importantes, al menos de entender. Nada más como dato, primero esta parte de aquí, esta no va a estar activada. Normalmente, si es la primera vez que utilizan el programa, va a estar así desactivada. Yo la activo porque, de nuevo, yo llevo muchos años utilizando estos programas. Y a partir de hace unos, no sé, un par de años, no recuerdo realmente hace cuánto, cambiaron la manera en que trabajan ciertas herramientas. Entonces, a mí no me gusta, no porque no esté bien hecho, sino porque simplemente yo ya estoy acostumbrado a cierta manera y no me he sentido cambiarlo. Realmente, literalmente cambiaron a la inversa de cómo funcionaban antes. En su momento que les enseñe esas herramientas, les voy a mencionar cómo funcionan. Ustedes, si quieren, pueden decidir no usarlo, porque de aquí en adelante siempre va a estar de cierta manera, entonces utilícenlo como está. Yo les voy a explicar cómo funciona y este, cómo debe ser, o cómo más bien lo tendrían ustedes, no como yo lo tengo. Pero bueno, yo siempre tengo activado eso. Pero bueno, antes de empezar, algo que para mí sí es muy importante es esta sección del performance. Si se fijan aquí, nos está diciendo cuánto de la memoria RAM puede utilizar el programa. Por lo general viene, honestamente no sé decirles, aquí dice que el 70%, no sé si siempre viene el 70%, creo que depende de cuánto RAM tenemos disponible en nuestra computadora. Yo por lo general, como realmente no me dedico a más cosas, no estoy utilizando muchos programas al mismo tiempo, utilizo básicamente nada más Photoshop y a lo mejor algún explorador de internet, yo lo aumento casi el 100%. Digo, 100% puede ser mucho, que de todos modos, si utiliza el 100%, va a utilizar también algún disco duro que tengamos para hacer un poco una función como de memoria RAM, que eso lo podemos activar aquí. Aquí nos va a decir también, nos va a dejar seleccionar ciertas opciones sobre eso, pero eso no es tan importante ahorita. Entonces podemos ponerle al menos un 90%, que realmente, dependiendo de cuánto RAM tengamos, digamos que tenemos poco RAM, entonces, digamos, una computadora normal a lo mejor tiene 8 GB de RAM, pues va a venir a lo mejor con 5. Entonces realmente es muy poco RAM el que estamos utilizando. Al principio no, van a ver que para prácticas realmente no importa tanto, pero a medida que quieran hacer una ilustración más pesada, sí se les empieza a alentar. Y hay ciertas situaciones donde a lo mejor no importa tanto, pero cuando estamos hablando de ilustración, como vamos a dibujar, realmente sí necesitamos que corra bien el programa. Entonces es algo relativamente importante. De nuevo, lo aumento gran cantidad, no un número exacto, la verdad no me interesa, nomás le agrego la gran mayoría que pueda. Y listo. Entonces, aquí, bueno, hay otra cosa que voy a cambiar. Por ejemplo, no sé por qué en esta nueva versión, digo, yo no uso esta versión, uso una versión más viejita, porque por problemas de compatibilidad con ciertas capas de ajuste que uso. Pero, digo, funciona bien, no hay ningún problema con las nuevas versiones. Y estoy viendo que esta nueva versión, esta es la de 2023, por alguna razón el cursor es mucho más gruesa la línea. Y no me gusta, honestamente, digo, a lo mejor se puede ver un poquito mejor en el video, pero a mí me gusta ya como estoy acostumbrado. Soy persona rutinaria, me gusta lo que ya conozco. Entonces, nos vamos otra vez a la misma sección de las opciones que les he mencionado antes. De hecho, lo puedo hacer otra vez nada más para decirlo. Es aquí en Edit, vamos a ver abajo, Preferencias, y me voy a General. Obviamente, aquí tenemos las mismas pestañas. Pero por alguna razón me gusta irme a General siempre y volverlo a ver acá. De nuevo, soy rutinario, entonces eso va a pasar muy seguido. Entonces aquí podemos ver dónde está cursor. Por si ustedes quieren cambiarlo también, pues aquí están las opciones. Por alguna razón no tengo un bold, simplemente pongo que sea delgado. Lo demás lo voy a dejar igual y le doy OK. Y listo. Ahora sí, esta es la manera en que siempre se ha visto. Así estoy acostumbrado, la línea no está tan gruesa. Tal vez obviamente se pueda perder en algunas áreas, pero sobre todo si tenemos un píxel así pequeño, se puede perder más fácil. Pero esto de cómo cambiar el tamaño se lo voy a enseñar un poquito más adelante. Hay muchas formas de cambiar el tamaño y van a darse cuenta a través del curso que para muchas de las tareas que vamos a realizar hay diferentes opciones que llegan al mismo resultado. Entonces, más bien es que vayan experimentando con esas opciones, vayan viendo cuál es la que mejor se les acomoda
Y también a lo mejor con el tiempo van a ir cambiando esas opciones. Yo empecé con algunos métodos, luego fui cambiando con el tiempo, con la experiencia, o mientras me daba, mientras iba descubriendo nuevas maneras. Entonces, bien, vamos a empezar. Entonces, tenemos aquí nuestro documento. Vamos a hablar un poquito sobre las áreas que tenemos aquí en la interfaz. Aquí arriba, aparte de la primera parte de arriba, que esto es muy común de ver en cualquier tipo de programa, tenemos la mayoría de menús. Eh, Estas opciones también vamos a ir viendo poco a poco, no todas, porque también no utilizo todas estas, solo utilizo algunas cuantas. Al principio los filtros, es muy común que queramos jugar con todos estos filtros. Yo en la actualidad casi no utilizo ningún filtro, eh, con ciertas excepciones. Obviamente el Liquify es uno de los más importantes, este sí lo utilizo mucho. Y a lo mejor esto para desenfocar un poquito la imagen. Fuera de eso, es raro que utilice alguno de estos, pero siempre digo, es bueno jugar con ellos, experimenten con este tipo de cosas para que vayan viendo cómo funcionan y en algún momento a lo mejor les puede servir alguno. Tenemos todo lo que es hacer un documento nuevo, abrir algún documento viejo, grabar cómo, todo este tipo de opciones. Ahorita no voy a entrar de lleno a todo esto, o sea, de nuevo, no necesitamos todo esto. Eh, Vamos a ver un poquito los atajos, que esa es una ventaja que digo, es muy común en este tipo de cosas, que tenemos la función y tenemos el atajo con el que podemos hacer este tipo de cosas. Ahí pueden ir viendo más o menos, si no se acuerdan de algo, pues simplemente se van al menú y van viendo los atajos. Obviamente no todo tiene atajos, hay manera de cambiar esos atajos. Yo por lo general cambio nada más un atajo, de nuevo el cambiar el tamaño del pincel, a veces lo manejo con atajos. Esta manera en que lo estoy haciendo, esto no es un atajo, bueno, sí, pero no es el tipo de atajos que me refiero. Esto es una combinación de entre tecla y clic de mouse y mover el mouse. Pero se puede también cambiar el tamaño nada más con una combinación de teclas. Pero bueno, aquí tenemos ese menú. Luego tenemos perdón, esta sección de acá arriba, que esta va a variar dependiendo de la herramienta que tengamos seleccionada, porque básicamente estas son opciones que afectan a estas herramientas. Todas estas herramientas también tienen un poquito como de lógica, cómo están ordenadas. Las primeras son como de selección, luego tenemos más de lo que es de pintura, rellenado de color, digamos, desenfoque. También no utilizo tantas de estas herramientas. Antes utilizaba más. eh, Fui cambiando un poquito el método de cómo trabajo. Mientras más podamos simplificar nuestro proceso, mejor. Porque vamos a perder menos tiempo en cambiando de pinceles, perdón, de herramientas. Y obviamente va a ser un poquito más rápido. Al principio no parece importante, suena como exagerado pues que realmente qué tanto podemos perder, qué tanto tiempo perdemos en andar cambiando a lo mejor de aquí y luego el borrador, luego otra vez acá, por dar un ejemplo, ¿va? Pero ya cuando lo hacemos de manera, digamos que ya nuestro trabajo y a lo mejor tenemos varios proyectos que, con entregas rápidas, sí afecta, o sea, sí se siente realmente esa pérdida de tiempo. Por eso también es importante irse acostumbrando a los atajos o editarlos de alguna manera que funcionen para nosotros. Por lo que no recomiendo al principio cambiar mucho los atajos es porque si tienen alguna duda es muy fácil buscar en internet la respuesta. Pero si ustedes cambian los atajos a lo mejor ya no se van a acordar de que van a ver un tutorial o van a ver alguna respuesta donde indiquen cómo es, pero a ustedes no les va a funcionar porque lo cambiaron. De todos modos, si quieren ver cómo se cambia, aquí tenemos esta opción de Keyboard Shortcuts y aquí pueden ir cambiando todos los atajos, por ejemplo aquí de las herramientas, aquí este es el atajo y pueden irlo cambiando. Y aquí no voy a cambiar absolutamente nada por ahorita, voy a dejar básicamente como inicia el programa para que estemos de misma forma todos. Entonces, vamos a... Muy bien. Entonces, como les decía, aquí de este lado, en la parte izquierda, tenemos las herramientas.
Ahora, toda la interfaz se puede alterar, como queramos. De hecho, ahorita yo voy a alterar toda esta sección derecha. Primero voy a explicar un poquito sobre qué se trata, pero bueno, ahorita lo voy a alterar como normalmente yo lo utilizo, porque yo no la utilizo de esta manera como viene por defecto. Entonces, ¿cuáles de estas herramientas realmente utilizo mucho? ¿Y cuáles seguramente van a utilizar? Obviamente la primera, aquí no se va a ver mucho porque no tengo nada todavía dibujado ni ningún elemento, pero esta es la herramienta para mover elementos. Si queremos ver un ejemplo, por ejemplo, aquí voy a crear una capa nueva, todavía no entro en detalle aquí, no se preocupen por eso, ahorita lo voy a explicar. Tengo algo dibujado, con esta herramienta puedo, ok, esto es lo que les decía de que empieza a cambiar, ahí está. Yo normalmente tengo desactivado esta opción, a mí no me gusta esto, porque lo que hace esto es que a veces si tenemos muchos elementos y muchas capas, a lo que le demos clic lo va a empezar a cambiar. Aquí no sé por qué, okay. Ahora cambió, como que ahora primero hace una selección, luego lo mueve. En las versiones anteriores no era así, nada más lo que le diéramos clic lo movía. Y a mí no me gusta porque a veces quiero, yo ya sé que estoy en esta capa, no importa dónde esté el cursor, va a mover esa parte. Pero si yo tengo esto seleccionado, no, realmente movería lo que está aquí. Fijan, no me deja mover nada. Entonces, digo, hay gente que le gusta esta parte y a veces sirve, a veces yo más bien uso un atajo, si fijan cómo aquí se activa y se desactiva, a pesar de que el mouse no está, es porque si le dejo presionado control, realmente estoy activando eso. Y puedo hacer la misma función, suelto control y regresa a la otra forma. Y aquí me dice que no puede mover nada porque no tengo seleccionado nada. Listo. Ahora, esta herramienta no necesitamos seleccionar nada para mover, realmente estamos moviendo toda la capa. Que bueno, para eso, bueno, sí, yo creo que es importante de una vez explicar esto de las capas. Las capas básicamente es como si pusiéramos unas hojas transparentes donde vamos a trabajar. Entonces, si yo creo otra, aquí con este botón de crear, puedo dibujar algo más. Voy a cambiar el color nada más para que se vea la diferencia. Y lo tengo en una capa separada. Entonces puedo mover esta capa y solamente se mueve esto. Si yo muevo a la capa de abajo, la muevo y solamente muevo esta. Y de esa manera yo puedo tener cosas encima de otra, pero todavía está toda la información de abajo. No estoy perdiendo absolutamente nada de ahí. Y aquí podemos seguir dibujando. Puedo seguir dibujando algo aquí abajo. Y solamente estoy dibujando en esa capa, o digamos en esa hoja transparente, por así decirle. Y puedo moverlo de nuevo. Y esta parte de acá se mantiene porque está en la capa de arriba. Y no pierdo nada de la información de abajo. A diferencia de si yo hubiera dibujado todo esto en una sola capa, digamos, las voy a unir. Aquí ahora si se fijan, solamente tengo una sola capa. Entonces ya no tengo ninguna manera de mover por separado esto. Ya se perdió toda la información que estaba ahí. Simplemente estoy regresando. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí pueden crear cuantas capas quieran. Aquí me equivoqué, le di esta carpetita. Que esta carpeta básicamente es para ordenar un poquito las capas. Yo puedo crear capas dentro de esta carpeta. Entonces digamos que creo unas 3 capas. Simplemente hago una línea en cada una de estas. Nada más para que se vea la diferencia. Y si yo desactivo la carpeta, se desactivan todas las capas al mismo tiempo. O puedo mover todas las capas al mismo tiempo. Si me meto a la carpeta, puedo individualmente moverlas. Entonces, es más que nada más para ordenar un poquito este tipo de cosas. Obviamente tiene más opciones, pero estos son un poquito más avanzados y lo vamos a ir viendo más adelante. También si queremos borrar algo, podemos borrar directamente todo esto. Entonces arrastro, por ejemplo, esta carpeta a este bote de basura, suelto y se borra. A diferencia de si usamos el borrador, ahí estamos borrando de manera local, nada más en la capa. Podemos activar y desactivar, que lo único que hace es lo esconde. Aquí todavía tengo toda la información, pero lo escondo para, a lo mejor quiero dibujar un detalle aquí abajo, puedo esconderlo y continuar dibujando en esa parte. Ahora, si se fijan aquí, tengo seleccionado este pincel y me marca este icono donde no me deja hacer nada. De hecho, si yo le doy clic, me aparece un letrero que no puedo utilizar esta herramienta porque estoy en una capa que está escondida. Entonces no me deja trabajar en las capas escondidas.
Yo lo que necesito hacer es irme a esta capa de abajo, que esta sí está visible, y aquí sí puedo dibujar. En el momento en que me cambio, ya no me deja. Nada más por si. Yo es muy común que al principio salgan errores, hay muchas opciones, entonces a lo mejor al principio no tenemos la menor idea de qué está pasando y no sabemos qué hacer, nos frustramos un poco y luego nos desespera el programa y lo cerramos y a lo mejor no lo retomamos después. Pero simplemente digo, este tipo de cosas se aprenden con la práctica, arruinando archivos, no pasa nada. Mientras voy a borrar todo esto, ahí nada más era me salté un poquito hasta este lado para explicar un poquito sobre las capas. Entonces, esta herramienta la vamos a usar para mover. Entonces, si dejo el mouse aquí, ahí nos va diciendo un poquito, una pequeña descripción de lo que hace la herramienta. Entonces, esa es la de mover. Tenemos ahora esta que es de selección. Sí las uso realmente mucho. De hecho, aquí también nos dice el atajo. Bueno, simplemente vamos a dibujar un cuadrado o rectángulo, una forma simplemente de 4 lados, en donde vamos a poder seleccionar algún elemento. Ahora, ¿de qué sirve eso si ya habíamos visto que si yo quiero mover algo, digamos, otra vez vamos a crear 2 capas, pues simplemente puedo seleccionar la capa que quiero. Pero digamos que no quiero mover todo mi objeto dentro de una capa. Para eso sirve esta herramienta. Entonces, seleccionamos una parte y ahora sí, aquí podemos mover la selección por si a lo mejor no hicimos correctamente la selección. Nos vamos a esta herramienta y mueve nada más esa parte. Ahora, nada más selecciona lo que tengamos en la capa. Por eso se quitó el rectángulo y cambió a solamente los píxeles donde hay algo. Ahora, esto sí es un poquito destructivo, porque realmente aquí ya corté la imagen que tenía. Siempre podemos regresarnos un poquito, pero si empezamos a trabajar mucho después y queremos regresarnos, ya se va a perder. Es importante, digo, más adelante vamos a ver todo este tipo de cosas y hay mucho tema del que podemos hablar todavía. Por ahorita nada más vamos a ver, digamos, un poquito básico este tipo de herramientas. Entonces, simplemente lo movemos. Ahora, el problema es que no nos va a dejar trabajar hasta que no quitemos esta selección, porque ahorita solamente va a trabajar aquí. Ahora, podemos cambiar a, digamos, pintar, y solamente va a pintar dentro de la selección. Entonces, todas las cosas que hagamos, digamos, el borrador, también únicamente me va a borrar dentro de esta selección. Acá no, se fijan, movemos aquí y aquí sí. Si queremos ya ahora sí empezar otra vez a trabajar de manera natural, lo que tenemos que hacer es usar una combinación de teclas, control D, y ya quitamos esa selección. Ahora, nada más para repetir el proceso, control D, que digamos la D de deseleccionar, eso podemos verlo aquí. Si nos vamos a esta opción, select, y aquí está deselect, y su atajo, control D. Entonces, hay muchas maneras de hacer las mismas cosas. Básicamente, por ejemplo, este menú de select son las opciones que tenemos sobre una selección. Tenemos, por ejemplo, todo esto de acá. Estas opciones antes las usaba mucho, ya casi no las uso, la verdad. Pero son, por ejemplo, expandir. No les voy a enseñar todas. Ahorita nada más es lo básico, entonces ya de más adelante podemos ir entrando a fondo de, a lo mejor hacer un video dedicado nada más a selección o algunos consejos. Tampoco es como para un video completo. Pero aquí le vamos a decir expandir por cuánto. Vamos a decir unos, digamos, nada más para exagerar, unos 20 píxeles. Ok. Entonces se fijan la selección. Cambio de estar directamente aquí. Le aumento 20 píxeles a toda la selección. Entonces ahora puedo trabajar en un área mucho más grande. Muy bien. Eso solamente era para que vean que tenemos todas las herramientas aquí. Si no se aprenden los atajos desde el principio, bueno, aquí tenemos de seleccionar y listo. Ya puedo, si yo me regreso aquí a la herramienta de mover, de nuevo mueve todo, porque estoy en la capa. Entonces, ya no tenemos una selección, mueve todo. Okay. Ahora, si se fijan, todas estas herramientas de aquí, algunas tienen este angulito pequeño en la esquina. Eso significa que hay más opciones. Si dejo presionado, me aparecen estas opciones. Entonces, básicamente, no queremos un rectángulo, queremos una elipses, o un círculo. Creo que lo pronuncié mal, pero no importa. Entonces, podemos utilizar esto. Se fijan, es de manera libre. Entonces, si yo quiero un círculo perfecto, puedo dejar presionado Shift y ahora sí, es un círculo perfecto.
Básicamente tengo esto y para mover, aquí me movería todo. Obviamente todo lo de esta capa. Digamos, aquí tengo estos tres elementos dentro de la selección, pero este está en otra capa, entonces al mover, se fijan, solamente me mueve estas dos partes. ¿Sí? Entonces muy importante el manejo de las capas. Por lo general, yo sé que hay cosas que necesito separadas, pues hago en capas separadas para que no afecte. Podemos obviamente hacer todo en una sola capa, eso no hay ningún problema. He hecho ilustraciones donde nada más utilizo una sola capa. Es un poquito más como pintar de manera tradicional. Pero, pues bueno, obviamente, digamos, si cometemos algún error, puede llegar a ser un poquito más complejo de corregir. Ahora, no se preocupen tanto por los errores. Realmente todos los errores se pueden corregir de manera muy sencilla en ilustración. No es nada como, me equivoqué, bueno, simplemente síguele pintando encima hasta que lo corrijas o quede como quieran. No es como en tradicional, que a lo mejor ahí es un poco más complicado. De todos modos, en pintura tradicional también todo se puede solucionar. Pero bueno, sigamos un poquito con esto. Aquí tenemos la herramienta de lazo. Esta también es selección, nada más que aquí vamos a dibujar de manera manual lo que queremos seleccionar. Entonces ahora sí, si yo lo muevo, ok, un error, de nuevo, estoy en la capa de arriba. Entonces me está diciendo, en esta capa de arriba no hay nada donde seleccionaste. Entonces me voy a la de abajo, y ahora sí muevo y me recorta esa parte. Me regreso. Ahora, ¿cómo me regreso? Con control Z. Aquí es una de las sí, digamos, herramientas que yo cambio su comportamiento. ¿Por qué? Porque antes simplemente control Z regresaba un paso de lo que hicimos. Pero si yo le doy control Z otra vez, no se regresa. Puede ser de otra manera, porque aquí creo que no se va a notar mucho. Digamos, hago 1, 2, 3, 4 líneas. Si yo le doy control Z, se regresa un paso. Le doy control Z otra vez, se va hacia adelante. Entonces puedo estar jugando con ese control Z. Si yo lo que quiero es regresarme todavía más pasos, de la manera tradicional, era control alt Z, y me puedo regresar todos los que quiera. Si suelto el alt, nada más dejo control Z, se regresa al principio, y puedo jugar entre esos dos. Entonces de esa manera puedo comparar los cambios que hice. Hay otra manera también de ver todo esto. Aquí tenemos el historial. Voy a hacer esto un poquito más grande. Esto es todo lo que he hecho hasta ahorita. Entonces aquí tengo esos 4 pinceladas, brochazos, como queramos decirle. Me puedo regresar. Ahora, aquí es muy peligroso moverse de esta manera. Porque si yo me voy, digamos me voy hasta acá y hago un cambio, perdí todo lo que había adelante. Entonces tengan mucho cuidado con usarlo de esta manera. Solo si están seguros. Yo aquí, aunque le dé control Z, ya no puedo regresarme como lo tenía. Ya perdí toda esa información que estaba antes, ya la perdí. Entonces sí, tengan cuidado un poquito con eso. Pero bueno, aquí van viendo, si yo empiezo a dibujar, ahí van apareciendo todos los cambios. No guarda todos, realmente aquí es una cantidad limitada de pasos que se puede regresar, y eso lo podemos ver aquí otra vez, en Edit, Preferencias, General. Y esperamos a que se abra, no sé por qué se abre tan lento en esta opción. Vamos a ver dónde estaba eso, ya se me olvida la verdad. Creo que era en Performance, aquí está, aquí tenemos 50 cambios, digamos. Lo podemos aumentar, obviamente, pero va a consumir más memoria. Aquí, digo, les va explicando un poquito ahí cómo funciona. Realmente no importa mucho, 89 cambios a lo mucho, o sea, no, yo no muevo tanto esto porque normalmente nos vamos a regresar unos cuantos pasos, no nos vamos a regresar todos estos pasos, o sea, eso es algo que sería muy raro que necesitemos tantos cambios, a menos de, por ejemplo, si ya vamos a dibujar, digamos que yo estoy haciendo muchos detallitos así, pues ahí sí, muy rápidamente me puedo agotar los cambios, lo digamos, ay, esta línea hasta acá no había visto que estaba mal, entonces regrésate una por una, entonces ahí sí puede que se acabe. Pero yo más bien lo que haría es, pues si no me gustó algo, lo borro con el borrador, que bueno, ahí lo hice con un atajo, aquí tengo el borrador. Y ya, vamos a empezar otra vez. Básicamente. No necesitamos hacerlo con control Z porque estamos borrando a lo mejor si nada más era una sola línea, digamos esta línea. La que no me gustaba, pues para qué voy a eliminar todos estos de aquí.
si nada más puedo borrar lo que está acá. O pintarlo encima. Entonces, de nuevo, ahí van viendo, con el tiempo se van a ir acostumbrando a ver qué les conviene más. No hay realmente reglas sobre esto. Entonces, ahí vamos viendo. Veamos, ¿qué más puede ser útil aquí? También, por ejemplo, ahorita que me cambié al borrador con atajo, el borrador es la letra E. Entonces, ahí ya tengo mi borrador. Y la letra B es el pincel o brocha. ¿No? Aquí pueden ir viendo cuál es el atajo que tiene. Y si no, en el menú que les había dicho, aquí en Edit, y aquí tenemos los shortcuts. Ahí pueden ver todos los atajos que existen. Esto sí es importante que se acostumbren porque sí es muy... sí perderían mucho tiempo en si están dibujando y luego me tengo que ir hasta acá, seleccionar el borrador, borrar, regresarme acá, pincel y volver a dibujar. Eso sí quita muchísimo tiempo. Entonces sí es mejor que se vayan acostumbrando a aprenderse esos atajos. Aquí simplemente voy dibujando, luego el borrador, luego otra vez el pincel, otra vez el borrador. Entonces es 1000 veces más rápido hacer esto. Y en ilustración realmente sí se utiliza mucho. A lo mejor si estuviéramos haciendo algo un poco diferente, ya más como diseño, ahí sí no nos quitaría tanto tiempo porque no estamos cambiando tanto de herramientas. Ahí más bien hay otras opciones con las que podemos optimizar tiempo. Aquí no importa. Aquí más bien este tipo de atajos son los que nos van a ayudar a no perder tanto tiempo. Pero bueno. Tenemos otras opciones, por ejemplo, este tipo de cosas son interesantes. Se fijan, es una herramienta para borrar elementos o hacer ciertos cambios que son más para edición de fotografía. Ahorita no vamos a utilizar esto para ilustración. De nuevo, si le dejamos presionado, pues tenemos varias opciones. Pero esto, de nuevo, es más para fotografía realmente. Hay pocos casos donde vamos a utilizarlos. Pero bueno, vamos a regresarnos aquí un poquito arriba. Aquí el lazo, también tenemos otras opciones. El lazo poligonal, por ejemplo, nos permite, doy un clic y empiezo a hacer una línea. Hasta que yo dé el siguiente clic, ahí se hace, digamos, un punto como un ancla. Y así me puedo ir haciendo clics para seleccionar un área. Esto es bueno para cuando necesitamos algo un poquito más rígido, no tan libre como el otro lazo. Ahora, para que ya se haga la selección, porque ahorita no tengo una selección, sigue estando esta línea. Una es regresarme al primer punto. Se fijan, aparece en el icono un círculo, que eso indica que se está cerrando la selección. O puedo darle, por ejemplo, aquí doble clic y cerré la selección automáticamente. Aquí ya podemos mover todo esto o simplemente trabajar dentro de esta selección nada más. Esta selección magnética es un poquito diferente. Esto es más también para cuando tengamos ya más elementos. Lo que hace es automáticamente trata de pegarse a los píxeles o a los cambios de píxeles que hay. O sea, por ejemplo, pero bueno, aquí que está en blanco, me está haciendo una selección que no dice, que no es nada. Nada más como me moví. Pero ayuda para seleccionar las orillas. Esto funciona muy bien cuando tenemos elementos, por ejemplo, queremos separar una persona del fondo, podemos simplemente seleccionar la persona de esta manera. Ahora, el problema es que no va a ser completamente precisa. Depende de muchos factores. Yo realmente nunca lo uso, pero es nada más para que esté esa opción. Eso es una parte un poquito más nueva. No lo utilizo, es más o menos como que trata de seleccionar de manera automática ciertos elementos. Pero realmente esto se lo agregaron también hace como unas 2, 3 versiones, la verdad no me acuerdo. Yo no lo uso. Sí, de aquí, por ejemplo, también trata más o menos de seleccionar automáticamente. Entonces, podemos hacer un dibujo y automáticamente trata de seleccionar el objeto que supone que estamos tratando de seleccionar. Aquí es muy fácil, porque realmente nada más tengo un fondo blanco y tenemos algunos colores. Entonces, puede muy fácilmente captar la diferencia. Pero no siempre es el caso, pero bueno, esta sí la utilizo. Esta también lo que hace es un poquito, digo, es el mismo resultado si le doy clic, selecciona todo esto rojo, pero no es tan precisa esta. Y esta es un poquito más antigua. Digamos que esta fue una evolución de esta, pero bueno. Este tipo de cosas simplemente vayan jugando. Metan alguna imagen y jueguen con esto. Esta meta de aquí, esta sí lo utilizo muchísimo, es muy importante.
Porque esta lo que va a hacer es literalmente cambiar nuestra área de trabajo. Voy a esconder un poquito esto. Se fijan, al momento de seleccionarla, se me ponen estas líneas en toda la orilla del documento. Esto significa que yo puedo extender mi documento y crear más espacio o más área de trabajo. Ahora esto, aquí lo voy a poner cancelar, nos va a agregar píxeles. Si recordamos al principio, el tamaño de nuestra imagen, me regreso a píxeles, teníamos este tamaño, este es el tamaño con el que iniciamos, 2100 por 1500. Si yo utilizo esta herramienta y hago esto, ya tengo más área de trabajo, le doy a aceptar, voy a imagen, tamaño de imagen, ahora ya tengo otro tamaño diferente. Entonces, esto lo utilizo mucho porque siempre y cuando tenga la libertad, porque hay veces que no tenemos libertad de hacer el tamaño que queramos, a veces son tamaños específicos, entonces no debemos de utilizarla para eso. Si tenemos un tamaño específico, no debemos de cambiarlo. Pero aquí, pues sí me sirve para, a veces para composición, que se fijan, si le doy clic, me aparecen estas líneas y con esto me puedo ir guiando. Esta es la línea que indica la regla de tercios de composición. Eso también, si quieren ver ciertos temas de composición y cosas así más teóricos, los podemos ir viendo después. Puedo hacer videos más de teoría. Porque una cosa es aprender a dibujar usando las herramientas nada más. Otra cosa es entender los conceptos de arte, que son los que realmente hacen que se vea bien una imagen. Por más que hagamos una imagen detallada, digamos, eso lo podemos ir viendo después si es que quieren ver algo sobre este tipo de cosas. Pues yo tengo una persona nada más así. Nunca va a ser interesante si siempre la estoy viendo nada más. Digamos que esta es una imagen de frente y parada recta. Realmente en composición es cómo hacer que esto se vea interesante. Entonces a lo mejor es poner la cámara más en el piso y hacer que se vea que lo esté viendo hacia arriba. Cosas así. Después podemos entrar en el tema. Yo no sé cómo me desvío un poquito, pero bueno, regresemos a lo que estaba. Esto, pues, para cambiar el tamaño. Ahora, también podemos hacerlo más pequeño. Ahora, aquí es muy importante nada más saber que si yo lo hago más pequeño y tengo esta opción de aquí, le doy a aceptar, se perdió todo lo que estaba acá. Ese monito que teníamos se va a perder. ¿Cómo vemos eso? Porque si yo vuelvo a usar la herramienta y lo trato de hacer más grande, no hay nada aquí. En cambio, si yo me voy para atrás, pues tengo esto. Lo hago más pequeño, pero le desactivo esta opción. Vamos a aceptar. Ahora sí, mi documento nada más es esta área, pero si yo vuelvo a usar esta herramienta, aquí sigue toda la información que tenía antes. Yo puedo simplemente volver a cambiar el tamaño y recuperé esta información. Listo. De nuevo, ahorita no creo que vayamos a entrar muy a fondo en esta herramienta. Digo, básicamente eso es todo lo que necesitan saber de esta herramienta, al menos para lo que vamos a utilizar. Ahora sí, muchas herramientas van a tener estas dos opciones, aceptar y el cancelar. Hasta que no lo hagamos, no se quita esto. También podemos aceptar dando doble clic. Listo. Como voy a hacer un poquito, por ejemplo, esta herramienta es para seleccionar colores. Entonces, aquí abajo estos dos cuadritos, básicamente nos está diciendo el color de fondo que tenemos y el color principal. También aquí si le doy un clic, me regresa a los colores originales, que es blanco y negro. Entonces ahí tengo el negro seleccionado y dibujo el negro. Pero digamos que yo quiero ahora seleccionar otra vez este rojo. Si yo me trato de ir a esta opción, por ejemplo, y trato de seleccionar un rojo, a lo mejor no va a ser el mismo rojo. Digo, aquí se ve muy similar, pero si nos acercamos, hay un poquito de diferencia, pero vamos a exagerar un poquito. Vamos a algo así. Ahí tenemos diferentes tonos de rojo. Entonces, para seleccionar uno en específico, está esta herramienta. Aquí yo le doy clic. Me muestra este círculo. Aquí estoy dejando presionar el clic, nada más para que se vea. Y si se fijan, aquí abajo también cambio mi color. Si yo le doy clic en otra área, digamos ahora el azul, dejo presionar el clic, nada más para que vean. En la parte de arriba de este círculo me muestra el color nuevo y en la parte de abajo el color que tenía antes. Nada más para comprobar de que sí sea el color que queremos. Si se fijan, si yo me muevo, va cambiando el color que va seleccionando. Ahora, esto también se extiende a veces a la interfaz. Entonces aquí puedo seleccionar este gris. Entonces no siempre, aquí también selecciono esto.
Hay muchas cosas que podemos hacer con esto. Ahorita no voy a hacer eso, pero incluso podemos poner una imagen encima de Photoshop y seleccionar el color de esa imagen, a pesar de que sea un archivo diferente y otro. Pero bueno, eso lo vemos después. Eso no es necesario ahorita. Ahora, yo jamás voy a cambiar a este herramienta. Si el pincel, si dejo presionado la tecla Alt, cambia hacia a esa herramienta. ¿Se fijan? Aquí me aparece que sigo teniendo el pincel seleccionado, pero tengo esta herramienta. Y puedo seleccionar qué es lo que quiero y ahora sí suelto y tengo mi pincel. Eso obviamente ayuda muchísimo a si yo estoy pintando algo. Que ahorita no me está detectando la presión de la tableta, no sé por qué. Sí va a ser importante corregirlo, pero bueno. Digamos que tengo eso, estoy dibujando, en mis rayitas selecciono un color de acá, selecciono el blanco, el azul, y así me voy. Vamos a ir cambiando rápidamente. Entonces, es importante esos atajos, hijo. Pero bueno, aquí está la herramienta de todos modos si la quieren. Hay varias opciones, jamás he utilizado estas opciones. Nada más he utilizado la primera. También aquí, si tenemos esta opción, eso sí, podemos seleccionar, ok, ¿de dónde quiero que seleccione los colores? Todas las capas en sí, ahí va a ser, haz de cuenta, como si todas las capas estuvieran unidas, o yo puedo decirle solamente la capa que tengo ahorita. Entonces, por ejemplo, aquí sí me sigue seleccionando todo esto, pero este azul no lo selecciona. ¿Por qué? Porque está en otra capa. Si yo le pinco, si le doy aquí clic a todas las capas, ahora sí, selecciono todas estas y esta también. Entonces ahí pueden jugar un poquito con eso. Ahorita no va a parecer muy útil, o sea, realmente podemos tener en todas las capas y funciona bien. Pero va a haber casos después donde sí tenemos muchas capas y queremos nada más seleccionar cierta parte y nos puede ayudar mucho. Muy bien. Ahora, tenemos aquí el pincel. Ahora el pincel normalmente viene con este pincel redondo. Aquí parece que no estoy pintando, pero realmente lo que tengo es color blanco. Si yo desactivo la capa de mero abajo, pueden ver que aquí está el color blanco. ¿Se fijan? Estos cuadritos blanco con gris es la forma en que representa la transparencia. Aquí realmente no hay nada. Entonces, si yo voy dibujando, se ve ese color blanco o cualquier otro color que pueda ir dibujando. Aquí va con texto. Ah, sí, el pincel. Entonces empieza con este pincel redondo. Ahora, este pincel redondo es básicamente con el que, digamos, podemos hacer prácticamente todo con este pincel. O sea, esa es una pregunta muy común. ¿Qué tipo de pincel usas? O si tienes alguno especial, te descargas de internet o cuáles puedo usar. Nada de eso importa al principio, sobre todo. Más adelante sí puede importar, sobre todo si queremos cierto tipo de texturas o dependiendo de qué tipo de estilo vamos a hacer. Si vamos a hacer un estilo muy realista, pues a lo mejor sí conviene un poquito algún pincel que tenga textura, que nos haga ruido o haga variación, ya sea de tonos o de color. Pero realmente la mayoría de las ilustraciones se pueden hacer con este pincel. Es el que más utilizo, o el que más he utilizado al menos a través de los años. Ahorita sí estoy cambiando un poquito más de pinceles, pero eso lo vemos un poquito más a fondo después. Ahora, si queremos cambiar propiedades de este pincel, simplemente dándole clic derecho al mouse o en su defecto, yo tengo configurado también la pluma de la tableta, que el clic de la pluma sea el clic derecho y nos abre este tipo de opciones. Aquí podemos cambiar lo que es el tamaño, ahora es más grande, más pequeño, entonces podemos cambiar el tamaño así. La dureza, que la dureza básicamente es, por ejemplo, ahí se ve el círculo, yo no sé por qué lo dibujo tan transparente. Es por el flow. Ahorita entro en detalle estas opciones. Yo voy a poner. Ok. Si yo bajo la dureza, vamos a ver qué diferencia hace. Nos hace este tipo de pincel. El pincel sigue siendo el mismo, sigue siendo el redondo normal, pero toda la orilla está como difuminada o como desenfocada. Entonces podemos hacer digamos, lo utilizo para a veces para hacer como la sombra en alguna ilustración. Y dureza, simplemente vemos toda la orilla perfecta. Entonces eso también van jugando. Cada pincel tiene sus opciones, no todos tienen estas dos opciones de la misma manera. Pero bueno, casi todos los normales que vienen aquí, los redondos, sí lo tienen.
fijan aquí, ya vienen como algunas opciones predeterminadas, pero básicamente es el mismo pincel, nada más con opciones diferentes. Podemos cambiar la orientación. Aquí no va a afectar mucho porque es un círculo, entonces no importa cómo esté apuntando. Pero por ejemplo, si yo agarro esto y lo aprieto, ahora mi pincel tiene esa forma. Y aquí sí afecta la orientación. Ahora el pincel está al otro lado. Para acá. Ahora voy a ser completamente honesto. Voy a borrar esta capa porque ya se hizo mucho. No utilizo mucho esto, para ser honesto. Pero bueno, es importante saber porque a veces sí, sí es bueno, o si van a hacer, no sé, caligrafía o alguna cosa así. Digo, no es que yo sepa caligrafía, la verdad no sé, pero bueno, ahí podemos hacer este tipo de líneas. Van jugando con ese tipo de cosas. Ahora también yo casi no me meto a este menú. Realmente aquí les va mostrando como que los últimos cambios que hicieron. Eh, ¿Por qué casi no me meto a este menú? Nada más me meto cuando quiero cambiar de pincel. De hecho lo podemos hacer más grande también. Ahora aquí no están configurados mis pinceles, estos son los que vienen por defecto. Pero algo que no me gusta, por ejemplo, aquí de cambiar el tamaño, es que yo estoy cambiando el tamaño, pero no lo puedo ver hasta que no mueva mi mouse acá afuera. Entonces realmente no tengo tanto control sobre el tamaño. Puedo estar adivinando. Yo lo que hago es, como vieron a lo mejor al principio del video, lo cambio de esta manera. Ahora, ¿cómo hago esto? Es un poquito, al principio suena complicado, pero realmente es muy simple. Dejo presionada la tecla Alt. Entonces aquí dejo presionada la tecla Alt, como habíamos dicho, cambia este icono primero, que es como para seleccionar el color. Pero si yo en vez de utilizar el botón del mouse o lo que es la punta de la pluma, si yo más bien dejo presionado clic derecho, ahora cambia este icono. Entonces ahora sí, si yo me muevo de izquierda a derecha, cambia el tamaño. A la derecha se hace más grande, a la izquierda se hace más pequeño. Entonces así tengo mucho más control hacia qué tamaño exacto quiero. Ahora también puedo cambiar la dureza, arriba y abajo. Entonces, para arriba le quito dureza y para abajo la regreso. Entonces, vamos a hacerlo más grande, más para acá. Hago la dureza ahora sí al 0 y otra vez la dureza al 100%. Para arriba y para abajo. Entonces si puedo cambiar muy rápido, estoy dibujando así, lo hago más pequeño, un poquito más, ahora un poquito más grande, la dureza se la cambio. Entonces puedo ir jugando de esa manera, mucho más rápido y más precisa que estando en este menú. De nuevo, nada más para repetir, era la tecla Alt, la dejo presionado clic derecho, y ahora sí, arriba y abajo la dureza, izquierda y derecha el tamaño. Ok, y listo, podemos dibujar. Ok, aquí, qué bueno que pasó esto para explicarlo de una vez. En mi primer capa, que antes, al menos en las versiones anteriores, esta capa no se podía modificar o tenía un candadito y lo tenemos que quitar. Es la primera capa que tiene un fondo blanco. Fijan, esta capa que le sigue tiene los cuadritos blanco y gris, lo que significa que es transparente, no hay información. Esta sí. Esta, de hecho, no sé si me va a dejar borrar. Antes no dejaba, ahora sí, ok. Se fijan, borro y el borrador me hace esa cuadrícula otra vez. Es transparente. Aquí, básicamente, todo esto es una sola imagen, un solo cuadro. A lo mejor no parece mucha diferencia entre este círculo y esto de abajo. Se sigue viendo como que todo se ve igual. Pero si yo quiero modificar este de aquí, por ejemplo, les voy a enseñar de una vez. Nos podemos ir a imagen, edit, free transform o control T. Ahorita yo voy a hacer control T. Me aparece estas opciones como nodos y este cuadrito que me permite cambiar la forma de lo que tengo dibujado. Entonces, hay varias formas. Esto lo vamos a ver más a fondo después, cómo funciona. Entonces, no se preocupen mucho por lo que estoy haciendo, nada más como ejemplo de que puedo modificarlo. Y estoy modificando lo que hay en esta capa. Entonces yo le doy a aceptar y ya se quedó así. Pero en esta otra no me va a dejar, digamos que quiero modificar esto. Si yo doy control T, ¿dónde está ese cuadro? Es todo esto. ¿Por qué? Porque está alterando toda la capa. Entonces, como tengo este fondo blanco y esto está pegado, está pintado directamente en esto blanco, me afecta en todo. Entonces, no puedo alterar nada más eso.
voy a dar cancelar. Entonces, a lo mejor pueden decir, bueno, usa la selección. Aquí voy a usar el lazo. Selecciono nada más esto. Control T. ¿Y qué pasó? Me hace este hueco. Entonces, esto tampoco funciona. Normalmente, el consejo aquí es nunca dibujar sobre la primera capa. Siempre dejarla ahí. Antes venía bloqueada por defecto, entonces no podemos realmente usarla bien. Creo que sí podemos dibujarla, la verdad no recuerdo. Nunca la utilizo, entonces aquí realmente no importa. Digo, si voy a perder esta información, digamos que yo quería esta información. Hay maneras de rescatarlo, porque pudiera hacer una selección de nuevo de todo lo blanco. Con esta nada más servir, con la varita mágica. Entonces puedo invertir la selección, copiar y pegar, quito esto y aquí tengo esta parte. Lo rescaté de cierta manera. Digo, después entro a detalle cómo hice esto. Pero en este tipo de cosas no me sirve. Si se fijan, deja todo esto. Entonces no hay forma realmente de rescatar esto bien. A diferencia de si yo ahorita pinto con ese color, le quito la dureza, en un fondo transparente realmente se ve así. Entonces esta es la diferencia. Entonces si yo tuviera una capa abajo, vamos a verla porque es importante, y pinto con rojo, esta es la diferencia entre las dos formas. Aquí se une esos dos colores y aquí no. Aquí se ve esta parte fea. Entonces nada más, cuando empiecen a trabajar, traten de, voy a quitar todo, no pintar sobre la primera capa. ¿Qué podemos hacer ahorita aquí? De ahorita no importa, es un archivo de prueba, un archivo basura básicamente. Entonces puedo borrar todo, crear una capa nueva. Aquí voy a enseñarles otra herramienta, esta cubeta básicamente lo que hace es rellenar todo. Sí, le piqué algo mal. Z. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo el color blanco de fondo. Le puedo dar a estas flechitas y me invierte los colores. Entonces pinto con el blanco. Se fijan aquí, toda mi capa es blanca. Ya puedo borrar esta de abajo y listo. Como si el archivo estuviera nuevo. Realmente nada te importa y es parte de lo que les decía. Cualquier error se puede corregir de manera sencilla. Entonces, por ahorita lo voy a hacer de esta forma. Creo una capa nueva para ahora sí trabajar en esta capa. Ahora, yo normalmente, esto ya realmente no importa que lo mencione ahorita. Realmente no trabajo sobre un fondo blanco. Se me hace muy fuerte el color blanco de la luz. Y hay ciertas cosas en las que afecta. Eso lo podemos ver después también, pero digamos medio ilusión óptica. Que si tenemos fondo blanco, los colores se ven diferentes. Digamos, si yo pinto algo aquí, realmente puede que lo estemos viendo más oscuro de lo que realmente es el color por el contraste que tiene con el fondo. Eso lo vamos a entrar a detalle. Ahí sí necesito hacer una presentacioncita o algo. Entonces yo lo que hago realmente es, en vez de color blanco, yo utilizo un color gris. Se me hace mucho más neutral. Que bueno, aquí podemos ver que tenía algo dibujado en esta capa de color blanco. Pero bueno, esto es mucho más neutral este tipo de tono. Esto es opcional, esto nada más justo una preferencia personal. Aunque es muy común, honestamente, pero no importa. Entonces ya tenemos la cueva, mi borrador. Vamos a ver si. Ah, bueno, aquí también tenemos esta herramienta. Esta, honestamente, no la uso mucho, pero es para hacer este tipo de gradientes. Pero bueno, eso yo los hago de otra manera. Más adelante lo vamos a ver. Para ir avanzado, que ya llevamos una hora. Y todavía no avanzo de estas herramientas. Como pueden ver, hay mucho tema que podemos abarcar dentro de todo esto. Entonces, por ahorita, vamos a avanzar un poquito más con esto. Esta es una herramienta de desenfoque. Yo no antes lo utilizaba mucho, pero el problema de esta herramienta, voy a utilizar un color sólido, es que no es suficientemente poderosa con cierta cantidad de píxeles, digamos. Si mi imagen es una imagen pequeña, es más, puedo hacer el ejemplo rápido aquí. Voy a cambiar el tamaño de la imagen. Entonces, digamos, tengo 2000 píxeles, vamos a decir que tenemos 512. A ver, se va a hacer una imagen muy pequeña. Esperemos a que lo haga. Ahí está. Es una imagen
muy pequeña, por eso hasta se ve pixeleada un poquito la orilla aquí. Si yo utilizo esta herramienta, podemos ver que va a empezar a difuminar esto. Entonces vamos a subirle la fuerza. Se ve cómo lo empieza a difuminar. Relativamente bien. Más o menos ahí tenemos esto. No se está mezclando con el gris. Si yo quito esto, sigue siendo transparente. Nada más porque así se ve por el efecto que tenemos de la capa de abajo. Digamos que yo me regreso antes de cambiar el tamaño. Aquí está el tamaño de imagen. Uno. Aquí. Parece que se borró, pero realmente es porque si es más grande, entonces estaba hasta acá. Utilizo esta herramienta. Si se fijan, incluso el tamaño de la herramienta es más pequeño porque esto está medido en píxeles. Entonces, al momento de que el archivo es más grande, pues también necesito aumentar los píxeles de la herramienta. Entonces, se fijan, estoy usando la herramienta y vean la diferencia. Ahora no se difumina tanto, me tardo mucho, mucho más en que se difumine y se difumina un área mucho más pequeña. Entonces, ya no me es tan útil esta herramienta para eso, honestamente. Ya prefiero incluso dibujarlo. Ahorita no puedo hacer el ejemplo dibujado porque no me está detectando la presión de la pluma. Si quieren, después podemos ver un poquito cómo solucionar esos ejemplos, esos problemas, perdón. Más que ahorita tendría que cerrar el programa, volverlo a abrir. Entonces podría ser complicado, tendría que entrar a las propiedades de la tableta a lo mejor. De hecho, voy a hacer eso rápido nada más por si. A ver si eso lo soluciona rápido. Por ejemplo, aquí pueden ver en esta parte de aquí. Mientras más fuerte le doy a la pluma, más me detecta la presión. Básicamente eso es lo que hace esta tableta. Pero este problema obviamente no es con la tableta, es con el archivo. Entonces digamos que, por ejemplo aquí, esto es algo importante también que de una vez lo puedo mencionar. Tenemos esta área que este es el archivo con el que estoy trabajando. Entonces aquí podemos tener pestañas. Si yo creo un archivo nuevo, le digo el tamaño que sea, aquí nomás le voy a decir que sí es lo que tenga. Un archivo nuevo, aquí tengo el otro también. Entonces podemos trabajar con diferentes archivos. Son pestañas como en internet. Incluso puedo seleccionar este y lo arrastro y puedo tener dos archivos al mismo tiempo aquí. Entonces simplemente trabajo con dos archivos. Esto puede tener bastantes utilidades, por ejemplo, como les decía, lo de seleccionar el color. Aquí tengo gris, aquí tengo azul, por eso me voy a este archivo, seleccionar el blanco. Entonces, pueden tener una imagen diferente aquí y seleccionar colores de una imagen para usarlo en otra. Pero bueno, eso nomás era como ejemplo. Me veo si puedo solucionar la presión de la pluma. Voy a parar aquí el video nada más para ver si puedo solucionarlo, para que no sea tedioso el video. Muy bien. Entonces, lo que refería ahorita con la presión de la pluma es, por ejemplo, si yo tengo seleccionado este color, digamos, un azul muy oscuro. Si fijan, si yo presiono un poco la pluma, me está dibujando de esta manera y mientras más fuerte presiono, va cambiando la opacidad. Hay muchas opciones. Vamos a ajustar con esto. También puedo cambiar, que cambie el tamaño del trazo, según qué tan fuerte estoy presionando, o una combinación de ambos. Entonces, va cambiando ahí. Eso es lo que creía que hiciera antes. Pero bueno, si empiezan a tener problemas sobre que no les funciona la presión de la pluma, también puedo después hacer un video de cómo solucionar estos problemas. Es común este tipo de cosas. Ahorita no he visto tampoco estas opciones, ahorita las vemos. Pero bueno, entonces tenemos varias herramientas. Realmente ya de aquí ya no uso estas herramientas. Para lo que es ilustración digital no lo uso. Con la excepción de a lo mejor que lo único que hace es rotar nuestra área de trabajo, pero no el archivo. El archivo sigue estando así. O sea, si lo imprimimos o lo que sea, va a seguir siendo así. Esto es nada más para yo poder dibujar de cierta manera. Y nada más es porque para mí es más sencillo, digamos, voy a crear una capa nueva. Si yo hago ciertos, se me olvida que no tengo configurado todavía Photoshop, como les digo, yo uso otro. O sea, para mí es más fácil hacer trazos un poquito inclinados. Entonces, a lo mejor lo que de otra manera, sigo teniendo el mismo trazo de mi brazo. Esas son técnicas de dibujo. Para mí es más fácil hacer esto. En vez de, si yo todo lo tengo así, para hacer estos mismos dibujos, tengo que ahora de arriba abajo. Fíjense cómo me sale un poquito peor. Luego estos sí se ven hacia acá.
Nada más por comodidad de ajustar el área de trabajo como yo la quiero. Y siempre estoy dibujando de izquierda a derecha. Aquí, de izquierda a derecha. Y ya, mi archivo tengo líneas hacia arriba, tengo horizontales, inclinadas, de cualquier manera. Pero de nuevo, eso es nada más algo por preferencia. Ahora no selecciono de nuevo de aquí, solo ataco la letra R. Entonces yo puedo estar simplemente dibujando y con la letra R lo cambio. Me regreso al pincel y así me voy. Aquí se fijan, estoy dibujando sobre la capa que tiene el fondo gris, entonces me regreso para no estar arruinando esta capa. Hay que crear una nueva. Básicamente, por ahorita al menos, eso es todo lo que voy a utilizar de aquí. Ya más adelante podemos estar detallando algunas otras opciones, pero ya son más como muy específicas para ciertos casos. Ahora también, se podrán dar cuenta que a lo mejor durante el archivo moví el área de trabajo de otras maneras. Me refiero a moverlo de esta forma, acercarme y alejarme. Que ahorita acercarme y alejarme no se entiende muy bien, todo es de un solo color, entonces vamos a hacer algunas cosas nada más para que se vea, que sea más notorio lo que estoy haciendo. Entonces, acercarme y alejarme. ¿Cómo hago todo esto? Obviamente todo esto, aquí tenemos esas herramientas. Tenemos esta lupita, que es para acercarme y alejarme. Y creo que es aquí tenemos esta mano y la mano mueve. Entonces simplemente uso los atajos, que básicamente es para mover. Con la barra espaciadora la dejo presionada y cambia el dibujito de la mano y ya puedo moverlo. Ahora, el de acercarme y alejarme es un poquito diferente, un poquito más complejo. Hay varias maneras. Una es control y barra espaciadora, los dejo presionados y aparece la lupa. Entonces aquí si yo le doy clic, me hace un zoom hacia adentro. Entonces me estoy acercando a la imagen. Si yo quiero alejarme, es de nuevo control, pero ahora alt y barra espaciadora. Entonces doy clic y se aleja. Ahora, esto es un poquito complicado, ya estoy usando 3 teclas nada más para hacer eso. Hay otra manera, simplemente con el primer atajo que hicimos de control y barra espaciadora, si yo dejo presionado el clic del mouse, puedo mover de izquierda a derecha y hago el zoom, tanto para adentro como para afuera. Entonces realmente nada más uso eso y uso una combinación de me acerco y suelto el control y ahora la manita, vuelvo a presionar control, el zoom otra vez. Entonces van jugando con todo esto. De nuevo, si no se memorizan todo eso, no hay problema, aquí están las herramientas. Aquí, por ejemplo, el atajo no es el que yo les enseñé. El atajo es para cambiar aquí la letra Z, para cambiar a esa herramienta. Entonces, si yo le doy Z, me cambia la lupa. Y es lo mismo. Pero luego tengo que darle clic a la letra B si quiero regresar al pincel. Entonces, yo por eso me acostumbré más bien con control, espacio, y así puedo trabajar. Porque nada más lo suelto y es otra vez mi pincel. Para mí es más fácil esto, que ya me acostumbré. Obviamente, ahí depende cómo se van acostumbrando. A lo mejor si prefieren la tecla Z, cambio la herramienta, y luego la tecla B para cambiar el pincel otra vez. Pero bueno, básicamente era por si ven que estoy moviendo el archivo de esta manera y haciendo el zoom de esa manera. Muy bien, básicamente ahora sí puedo decir que cubrimos lo más importante de esta área de la izquierda, al menos para el inicio. Vámonos ahora al lado derecho. Tenemos toda esta área. Realmente yo no trabajo esta área de esta manera. Digo, al menos la parte de aquí abajo está así. Como les decía, todo lo podemos modificar. Esta parte de aquí que son las capas, sí la utilizo. Esto lo utilizo mucho. Esto de color también lo utilizo. Ahora, creo que el color, creo que esto lo modifiqué. El color no viene así. El color normalmente viene... No me acuerdo cómo les debe venir. Creo que así viene al inicio, que la primera vez que utilizan Photoshop. Pueden utilizarlo así si quieren. Yo la verdad yo siempre lo cambio a esto, que me gusta más, que es básicamente la primera opción es el hue, que vendría siendo, digamos, el color, la saturación y el brillo. Entonces, con estos tres voy ajustando todos los colores. También hay otra manera, ay,
por ejemplo, podemos usar este tipo de herramientas. Obviamente esto es un poquito más avanzado y tenemos que cambiarlo también. Esta no es la que les aparece al principio. Vamos a edición, preferencias, general. Siempre se tardan. No sé por qué se tardan, pero bueno. Tenemos, aquí es donde podemos cambiar eso. Que realmente la primera que viene, creo que es, no sé, supongo que es esta. Que bueno, ni siquiera les he dicho cómo abro esto. Básicamente es Shift, Alt y dejo presionado el clic derecho del mouse y aparece esta opción. Entonces yo la cambié nada más al que es redondo porque básicamente el redondo es un círculo cromático. Entonces es un poquito más fácil jugar con las combinaciones de colores en el círculo cromático. Simplemente aquí es la primera opción, aquí en general. Entonces me voy a la ruedita. No sé cómo diga en español honestamente, pero pues, lo que sea que diga alguien, un círculo, rueda o algo así. Y ahora sí, la misma combinación, Shift, Alt, dejo presionado clic derecho y puedo jugar con esto. Entonces ya sé que aquí tengo el rojo, pues, su complementario vendría siendo el de acá, y puedo jugar con el tono. Ahora, no uso tanto esto lo uso para casos muy específicos o cierto estilo de ilustración. Si no, utilizo esto o utilizo simplemente imágenes de referencia y selecciono los colores que me van gustando de esa imagen. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo después en métodos de cómo agregar color y todo ese tipo de cosas. Por ahorita estamos viendo herramientas. Entonces, por ejemplo, esta de aquí de las propiedades, yo la verdad no lo uso aquí. Por ejemplo, yo lo modifico y voy a agarrar esta parte que no tiene nada, porque si me voy acá son pestañas diferentes. Entonces, si yo arrastro estas pestañas, simplemente estoy separándolo. Más bien, ahí, selecciono todo esto y lo meto en esta barrita. Ahí lo suelto y ahora tengo aquí esta opción. Por si lo necesito, aquí está. Entonces, el que sí utilizo, si nos vamos aquí arriba a Window o ventana, tenemos todas las ventanas que podemos tener en los menús. Entonces yo me voy al navegador, donde está el navegador, y utilizo este lo pongo acá arriba, y listo. Nada más cambio un poquito el tamaño. Este también. Pues, no necesito realmente tanto de aquí, no necesito precisión. Esto lo único que hace es mostrarme el documento en sí, todo el documento completo. Ahorita parece que es un poquito redundante, digamos. Tengo aquí esto y tengo acá también el documento. Pero lo que hace es, si yo me acerco al documento y ya nada más estoy viendo esta área, aquí puedo ver todo el documento completo y aparte este cuadro rojo me indica lo que se está viendo en mi pantalla. ¿Se fijan? Aquí es donde termina eso, y luego la S aquí, y esto es lo que me está mostrando el cuadro rojo. Entonces sé exactamente en dónde estoy en el documento. Puedo moverlo incluso desde aquí si yo quisiera. O le doy clic, me salta donde le estoy dando clic. Esto también me sirve como un zoom, si quiero utilizarlo, pero bueno, como ya vimos, yo utilizo los atajos. Pero esto también es muy útil para ver en sí toda la imagen, ver si estoy haciendo bien la composición y ese tipo de cosas. Pero bueno, esta es más o menos la manera en la que yo trabajo. Muy bien, aquí ya vimos lo de los colores. Ahora ven las capas. Las capas también es muy importante porque esto sí lo vamos a utilizar muchísimo. Entonces tenemos este primer botón, el bote de basura, que es para borrar capas. Tenemos el siguiente, como un cuadrito con un más. Con este generamos nuevas capas, todas las que queramos. Ahora, aquí, la manera en que funciona esto también, podemos cambiar el orden de las capas en cualquier momento. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, algo aquí pintado, creo que ya les mencioné algo de esto. Y en esta capa tengo esto otro. Yo puedo mover esta capa arriba y ahora me muestra esto arriba de la parte naranja. Aquí se ven horribles estos colores, la verdad, pero no, tradicional negro. Entonces, aquí también dibujo y esta capa está abajo de las otras dos. Entonces, ahí está. Puedo cambiar el orden en cualquier momento y simplemente me muestra la capa. Entonces, literalmente funciona como si fueran hojas separadas. Que podemos cambiar su orden en cualquier momento. Ahora, también podemos seleccionar diferentes capas al mismo tiempo. Entonces, digamos, yo tengo esta de aquí medio arriba seleccionada. Si dejo presionado Shift y le doy clic aquí a la capa 3, me selecciona todas las capas que había en esa parte. De hecho, así, si yo me voy con la herramienta de mover, puedo mover todas esas capas al mismo tiempo. Si nada más tengo esta primera y esta, muevo nada más estas dos. Y así, las que tengamos seleccionadas.
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero la 5 y la 4? Si yo dejo presionado Shift y le doy clic aquí, me seleccionó las 3. Yo no quiero la capa 6. Entonces, simplemente en vez de usar Shift, usamos Control. Y con Control le doy clic y solamente selecciono esos dos. Y así, le doy otro clic aquí. Ahora también puedo quitar selección. Igual, con Control, dejo presionado Control, le doy clic y ya no seleccioné ese. Nada más tengo estos dos. Muy bien. Después vamos a entrar más a detalle a otro tipo de capas. Hay, por ejemplo, mm, este, objetos inteligentes. Se fijan, es una capa con este icono extraño aquí. Ahora, muchas veces esto, vamos a probarlo aquí, color más fuerte. Se fijan, tengo el pincel y me marca otra vez el icono de que no me va a permitir dibujar. Si le doy clic, no me deja dibujar. ¿Por qué? La capa inteligente no nos deja dibujar. Es una capa que está manteniendo sus propiedades. Sí nos deja hacer otras cosas, por ejemplo, transformar. ¿Se fijan? Sí puedo transformarlo. Le voy a aceptar, y está. Pero no me deja dibujar encima. Esto es porque para cambiar esto, hay ciertas maneras de cambiarlo. Si yo le doy doble clic, ¿sí? Aquí ya puedo modificarlo, puedo pintar, lo voy a guardar. Ahorita les enseño cómo guardar. Esto es más rápido como ejemplo. Y en mi archivo original ya se cambió también. Normalmente, cuando metemos una imagen externa a nuestro archivo, se va a meter como una capa, como un objeto inteligente. Y eso es porque esto mantiene la mayoría de propiedades del objeto original. Más adelante vamos a ver qué significa todo esto, pero lo único que tienen que saber ahorita es que si tienen esto y no les deja modificar, es porque es un objeto inteligente. Ahora, ahorita no importa, digamos que sí queremos dibujar encima, no queremos esta restricción, simplemente damos clic derecho. Okay. Aquí también es una parte que depende de dónde le dan clic derecho en la capa, es un menú diferente. Si yo le doy clic aquí, me aparece todo este menú. Si yo le doy clic directamente en la capa, me aparece esto de otro menú. Entonces le damos clic aquí, en donde está toda esta área del nombre. Le damos aquí a rasterizar. Se fijan, desaparece el icono y otra vez puedo dibujar. Muy bien. Ahora, digamos que yo quiero pegar dos capas. Una forma de hacerlo es aquí en el menú, de nuevo, que este menú es clic derecho. Hay una forma que ya casi no me acuerdo cómo es, no lo hago de esta manera, pero aquí está, Merge Down. No sé cómo diga en español, honestamente, si lo instalan en español, que a veces puede ser complicado instalar en otro idioma. Si ustedes instalan Photoshop, se les va a instalar en español por defecto. Más bien tienen que irse ahorita creo que no lo puedo mostrar, pero porque no sé si se van a ver opciones personales o mis datos, pero en el instalador no, creo que no les permite eso. Tienen que irse a una opción que se llama esta parte, Adobe Creative Cloud. Aquí es donde van a estar las opciones. Digo, una búsqueda rápida en Google les va a mostrar cómo se hace el proceso. Ahí le tienen que decir que instale las aplicaciones en inglés y lo pueden tener en inglés al momento de instalar. Pero ahorita no importa, realmente todo es lo mismo, nomás de repente los términos están un poquito diferentes, pero el orden es el mismo. Entonces, aunque diga de otra manera, con que vean el orden del menú es el mismo. Pero bueno, la manera en que yo lo hago es realmente con control y la tecla E, la letra E, les pega con la capa de abajo. Se fijan, aquí hay dos, la pego y ahora todo es una sola capa. También podemos combinar varias capas al mismo tiempo. Selecciono estas tres, control E. Ahora ya me pego todas esas tres capas. Esto después vamos a ir viendo como su utilidad. Ahorita nomás estoy explicando como para que sepan que existe esta opción, para que también no tengan. Digo, esto a veces es para ordenar nada más. No necesito todas estas, con nada más una. Ahora, digamos, quiero modificar todas, pero no quiero pegarlas. Entonces, para eso también tenemos lo que es la carpeta. Ahora, creé una carpeta ahorita aquí, pero todas estas capas no están en esa carpeta. Las tengo que meter a la carpeta. Entonces, selecciono esta, selecciono todas estas con Shift y lo arrastro. Se fijan aquí, primero aparece una línea ahí. Eso significa que todavía
Ok, normalmente ahí está. Normalmente la línea es que no está dentro de la carpeta. Normalmente la línea sigue ahora, ahí selecciona toda la carpeta y lo suelto y ahora sí está dentro de la carpeta. Probablemente ahorita lo hizo porque son todas las carpetas. No sé por qué lo metió, la verdad. No debe haberlo metido. Ahora sí, todas estas capas están dentro de la carpeta. Si fijan, esta flechita es nada más que me muestre todos los elementos o que los esconda. Pero sigue estando aquí todos estos elementos. Entonces puedo moverlos o alterarlos de manera grupal sin haber pegado las capas. Todavía tengo individualmente las capas también. Igual si en la carpeta le doy control T para transformar, me transforma todas las capas. Para control T, eso lo vamos a ver mejor más adelante, pero nada más para que sepan, si yo lo muevo así, se fijan, me lo altera de cualquier forma que yo lo mueva. Pero digamos que yo no quiero eso, yo quiero que se mantenga la forma, entonces dejo presionado Shift y lo muevo y se mueve siempre en la misma forma, no importa cómo mueva yo el mouse, se mueve igual. Ahora, esto es algo que probablemente en el Photoshop de ustedes no pase así, sino al revés. Y eso es algo que yo también tuve que cambiar. No recuerdo ahorita bien, creo que era en Shortcuts. No, esto es para cambiar la forma en que funciona el control Z, por ejemplo. Creo que era en preferencias, veamos general. Ahí está. Aquí está. Esta es la opción que cambia eso. Ustedes la van a tener desactivada. Entonces a lo mejor va a ser al revés. Si está desactivada, usamos control T, es más bien así, yo no puedo alterarlo. Y si le doy, dejo presionado Shift, ahora sí puedo modificar la forma. Entonces ahí van a seleccionar de qué manera les gusta más trabajar. Yo de nuevo me acostumbré tanto que ya tengo la memoria muscular de esa forma, entonces siempre cambio esa opción. No sé por qué lo cambiaron, si es exactamente lo mismo, nomás a la inversa. Alguna razón habrán tenido, supongo, pero bueno. Igual el control Z, como les decía, control Z se regresa un paso nada más. Vamos a ver aquí. Que no sé por qué aquí no me está haciendo absolutamente nada. Ahí está. Y control al Z se regresa varios. Entonces, si tienen, creo que la manera en que está normalmente es al revés. Control Z se regresa todos los pasos que quieran y control al Z se regresa nada más uno. Esa es la nueva forma. Y eso es donde sí, ahora aquí en Keyboard Shortcuts, yo utilizo esta opción para que sea como yo lo tenía. Pero bueno, ahí espero no haber mareado mucho con esta explicación. Regresemos a las capas. Entonces tenemos nuestra carpeta. Luego tenemos aquí, estas son capas de ajuste. Son para diferentes tipos de cosas, son muchas opciones que tenemos también en otra parte, digamos, brillo y contraste. Crea una capa de brillo y contraste, me abre este menú, que son las propiedades. Puedo más brillo a todo lo que esté abajo de esta capa y más contraste. Y esto afecta todo lo que esté abajo. Hay maneras de cambiar su comportamiento, pero por ejemplo, si yo me pongo aquí, ahí ya no va a alterar esta capa con este color amarillo. Si yo lo bajo, tampoco altera esto. Y esto lo puedo modificar cuando yo quiera. O sea, estoy cambiando. Ahí está. Ahora, hay maneras con esta opción. Esto lo vamos a ver de todos modos más a fondo después, pero con esta opción, doy clic y nada más afecta a la capa que está abajo, pero no a todas las demás. ¿Ok? Entonces, simplemente hay muchas formas de cambiar todo esto. Ahora, esto lo puedo. Bueno, aquí no se ve porque. Ahora sí. Activo y desactivo en cualquier momento. Ahora, esta es una manera no destructiva de hacer esto. Si yo voy aquí a la capa donde está el color amarillo y me voy a imagen, ajustes, aquí también tengo todas esas mismas opciones. Brillo y contraste, y aquí tengo más brillo, digamos más contraste, ¿ok? Pero si se fijan, esta es una manera destructiva. Ahora ya la imagen se cambió, ya es esto. No puedo activar y desactivar como en este. Aquí ya está de esa manera. La única manera en que puedo hacerlo es regresarme pasos donde todavía no cambiaba eso. Fijan, aquí está el brillo y contraste, me voy para atrás. Pero si yo sigo dibujando, esto se pierde. Entonces, a mí por eso me gusta utilizar las capas de ajuste. Son básicamente las mismas opciones, nada más que en cualquier momento, por ejemplo, curvas,
Puedo modificar aquí las curvas del archivo, pero yo puedo quitar cuando yo quiera esto y sigo conservando lo que yo tenía originalmente. Pero ahí también va dependiendo de las necesidades de cada proyecto o como les guste más. A mí me gusta más así, simplemente por este, tener esta facilidad de cambiar en cualquier momento lo que yo quiera, aunque sí debemos de tener en cuenta que esto consume más memoria, entonces si la memoria del equipo es un problema, pues sí, aquí esta es una opción que debemos de considerar. Muy bien, entonces lo que tenemos ahora, voy a desactivar, de hecho voy a borrar estas partes para que ahorita no me afecten en lo que sigue. Están lo que son las máscaras. Esto también es muy importante. Al principio puede ser un poquito confuso, y yo no lo utilizaba al principio, pero después se convirtió en algo muy importante. Si yo, en una máscara, digamos, si se fijan aquí la máscara aparece este cuadro al lado de la capa, tenemos estos dos. Esto es en sí la capa, la información que tengo aquí, y esta es la pura máscara. La máscara lo que hace es que si yo pinto de color negro en este cuadro, se esconde eso que estoy pintando. Entonces, simplemente parece a simple vista que lo borré. Si yo muevo esto, simplemente está borrado. Pero en sí no destruí mi imagen. Si yo desactivo la máscara, sigue estando toda la información que estaba antes, nada más lo estoy escondiendo. Entonces, esta es una manera, de nuevo, no destructiva de poder esconder elementos. Ahora, esto también tiene todas las funciones, por ejemplo, del pincel, como lo que habíamos visto de la presión. Si yo con blanco, si pintamos con blanco, hace el efecto inverso, empieza a mostrar de nuevo lo que tengo abajo. Pero si pinto de negro, se fijan, también responde a la presión. Entonces no tiene que ser todo completamente transparente. Puedo jugar un poquito con esto. Entonces, con esto podemos crear diferentes tipos de efectos. Muy bien. Esto nunca lo utilizo, entonces honestamente no lo vamos a ver ahorita. Todavía más cosas que podemos hacer con las capas. Cada capa tiene su opacidad. Fíjense, si yo lo bajo, se hace transparente. Pero esto sí afecta a toda la capa. Todo el contenido de la capa se va a ver afectado con esto. Entonces, vamos a jugar con esto. Esto también, pues, a veces se utiliza si queremos manejar de cierta manera el tono de esta forma. Digo, generalmente es mejor pintar directamente como lo queremos, pero bueno. Y tenemos, después voy a hablar de todo esto de aquí. Esto ya son cosas más específicas. Sobre todo la diferencia entre opacidad y el fill, que no sé cómo en español. Parece que hace lo mismo, que también me lo hace transparente, pero no hace lo mismo. Después vamos a ver exactamente la diferencia. Tenemos aquí, donde dice normal, son el tipo de capa o, digamos, ciertos efectos que tiene la capa. Como pueden ver, le doy clic y aparece todo este tipo de cosas. Y se fijan, al poner el cursor en alguna opción, cambia la forma en que se ve. Esto también, yo les recomiendo que más bien jueguen directamente con estas capas, con estas opciones, porque, digo, explicado, no es como que lo vamos a memorizar así nada más por escuchar una explicación, y sí puede cambiar mucho dependiendo el color o la información que hay en la capa y lo que tiene aquí. Aunque si se fijan está separado en secciones, entonces más o menos todas estas partes son para oscurecer, todas estas partes son para dar luz. Esto es también una especie de, digamos, mezcla para dar luz, pero no quita lo oscuro, esto sí quita lo oscuro. Entonces ahí van jugando con un poquito con estas opciones. Y ya más adelante vemos a fondo esto y cómo lo podemos utilizar. Entonces, yo creo que básicamente esto es lo necesario como para que puedan empezar a jugar un poco con el programa, a familiarizarse con el programa. Y más adelante, bueno, vamos a seguir con más videos donde ya cada vez nos vamos a ir adentrando más a lo que este, corresponde a la ilustración y cómo aprender realmente a ilustrar o pintar de manera digital. Por ahorita, digo, si fue mucha información, todavía hay muchas más cosas del programa. Que bueno, una cosa nada más
para terminar esto. Las opciones del pincel. Si se fijan, a través del video utilice estos dos botones. Básicamente lo que hacen estos dos botones es, si están desactivados, no afecta la presión de la pluma tanto. Hay ciertas otras cosas que pueden afectar eso. Porque también tenemos, por ejemplo, nos vamos aquí, yo ahorita no lo tengo aquí en esta parte. Nos vamos a Window y nos vamos a las opciones del pincel. Se abre todo esto. Tenemos muchas opciones para los pinceles. Entonces, básicamente, yo utilizo este primero y este. Viene siendo básicamente este, que aquí no sé por qué no me lo está modificando. Generalmente debería... Ah, ok, es que todavía están apagadas las opciones. Este primero, le ponemos aquí en control, presión de la pluma, y se fijan, aquí me muestra exactamente qué hace, que era lo de cambiarme el tamaño del trazo según qué tan fuerte presiono. Y transfer lo que hace es, aquí dice off, hay que ponerle presión de la pluma, es la opacidad según la presión de la pluma. Lo voy a desactivar y otra vez está mi pincel normal. Ahora, esas dos opciones son exactamente estas dos opciones de aquí. Nada más que a veces si está activado acá en las opciones del pincel, a veces interfiere con esto, a veces sí lo modifica automáticamente. Si fijan aquí sí lo modificó. Entonces, nada más por si algo no funciona, métanse aquí y vean que esté activado o desactivado como quieran. Si fijan aquí lo desactivo y de todos modos está así porque está activado este. Entonces ahí es nada más ir viendo cómo funciona. Pero por lo general este es el control de la opacidad. Entonces mientras más presiono, cambia la opacidad. Y este de acá es el control. Voy a quitar este. Es el control del tamaño. Ahora sí. Eso era lo último que quería mostrar. Para que puedan empezar a familiarizarse con este programa. Creo que esto es más que suficiente. Básicamente lo que necesitan ahorita son las capas. Creamos una nueva. Capas, pincel, negro. Y ya pueden empezar a dibujar aquí. Todo lo que quieran. Vayan practicando. También para que se vayan familiarizando con lo que es cómo utilizar una tableta. Al principio puede ser un poquito extraño, digo, aunque parece como si fuera nada más una pluma más, sí se siente un poquito diferente. Entonces nada más se van familiarizando. Y listo. Esperen el siguiente video donde ya vamos a empezar cada vez a adentrarnos un poquito más, una mezcla entre teoría y ver ejercicios de dibujo y todo para que puedan ir aprendiendo a hacerlo desde cero. Y también si tienen alguna duda o quisieran ver un tema en particular, pues se me pueden escribir. Y pues, suscríbanse y todo ese tipo de cosas para si quieren más contenido como este. Y bueno, por hoy sería todo.